¿Tu hijo alguna vez cuando le vas a quitar las pantallas se pone violento, llora mucho, tiene ansiedad, es irritable y no sabes cómo controlar esta situación? Pues tienes que ver este episodio de Master Mamá Podcast porque estaremos hablando acerca de las pantallas y los videojuegos con nuestra especialista invitada. En la dirección de este espacio está mi querido Axel Aular. En la postproducción está Reinaldo Palacios. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto. Y de esta manera, ¡comenzamos! Y en este episodio de Master Mamá Podcast tengo el honor de recibir a una invitada muy especial. ¡Bravo! Ella es la doctora María Aldana. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Gracias. Y compartir esto que es tan importante, lo que está pasando ahorita. Claro que sí, es necesario hablar acerca de cómo los padres debemos controlar el uso de las pantallas, doctora, porque la Organización Mundial de la Salud ha dado unas recomendaciones y ha dicho que los niños menores de 2 años de edad no deben exponerse a este tipo de aparatos. Cuéntenos más, doctora. Y sin embargo, a veces ni son los 2 años, son niños de meses y vemos que papá o mamá lo dejan ahí como que para que se distraiga, como que para que vea mientras yo me pongo a hacer algo, en vez del uso de juegos tradicionales. Eso ya se ha conversado muchísimo. Pero ¿qué pasa? Hay una sustancia, ¿verdad?, en el cerebro que cuando nosotros le damos una pantalla a nuestros hijos, se puede decir que se segrega más de lo normal, es decir, la dopamina. Eso es un neurotransmisor que cuando uno ve la pantalla, uno siente más placer. La dopamina es la que te da la sensación del placer, la sensación de que te está gustando, de que tú quieres más y quieres más. Es como la droga. La droga genera dopamina, entonces quieres más, hasta que esto empieza a hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en nuestro cerebro la dopamina ya se extiende más de lo normal y sobre todo en un niño y quiere más la pantalla y se la quitas de una, se convierte como una pequeña abstinencia y el niño empieza a tener irritabilidad, puede tener problemas de depresión y sobre todo ansiedad porque le estás quitando la pantalla así de una. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que lo estamos viendo mucho. Los he visto, doctora, a los bebés. Bebecitos de 8 meses e incluso en las redes sociales se han podido observar cómo patalean y hacen los berrinches tan temprana edad, o sea, y de una manera increíble, sorprendente, que quieren más y quieren más el teléfono. Entonces, hay algunos estudios donde se evidencia que dice máximo por 2 horas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy en mis consultas o cuando estoy conversando hasta con una amiga o cualquier estudiante del área psiquiátrica me dice, no, a veces yo le dejo a mi hijo son 5 horas y yo lo que hago es repartírsela en el trayecto del día. Pero realmente ¿cuántas horas son? ¿Cuánto podemos hacer? Eso va a depender de la edad y la diferencia que tengamos en ese sentido. Allí, muy importante, a partir de los 2 años de edad, dice la OMS, y entonces en ese momento, por ejemplo, doctora, a partir de los 3 años, ¿cuánto tiempo? A partir de los 3 años, siempre se recomienda, y es lo que dicen algunas literaturas, entre 1 o 2 horas. Cuando ya son niños superiores de 5 o 6 años, ok, podemos jugar hasta 3 horas. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que los dejan hasta más, porque papá y mamá están haciendo alguna situación X, ya sea trabajo, situación laboral, ya sea otro tipo de actividad. ¿Y qué pasa? Le damos la pantalla al niño para que se distraiga. Pero no hay, o sea, ahorita, por lo tanto, qué difícil esta situación, de verdad, diga, doctora. ¿usted le va a dar tantas horas? No, porque tampoco el médico pediatra te va a decir que una pantalla es mejor que un trompo. Lo que pasa es que el trompo ya no lo utilizamos. O esos juegos que vemos por ahí de tacos de madera, o esos juegos que también podemos observar que son los anteriores como un peluche, o sea, ya como un bebé, como vimos a Rocío en la entrada, que te puede llamar la atención un muñeco, eso se está perdiendo. ¿Qué pasa? Ya a veces algunas instituciones, algunos colegios te dicen o escuelas, no
traiga a sus hijos ni manden teléfonos celulares. Pero como debe ser, doctora, porque también he vivido esa experiencia donde en el salón de mi hija algunos niños llevan el teléfono y entonces mi hija, como no tiene teléfono, entonces hay allí una situación de conflicto entre los amiguitos porque entonces préstame el teléfono, y se distraen. Entre niños. Sí, wow, no, es un temazo esto de las pantallas y los videojuegos también, doctora. Y el problema es que durante la pandemia esto se descontroló porque las tareas de los colegios o escuelas eran a nivel virtual. Entonces, ¿qué pasa? Algunos colegios, y me consta porque he tenido pacientes que los he visto en la sala de espera con sus hijos, no, es que él está haciendo en la tablet una tarea. Ok, pero ya estás presencial, ¿cómo que la tarea ahora es así por vía online, virtual? No, es que es así ahora, doctora. Cuando anteriormente a nosotros no nos mandaban eso, y no porque nosotros no seamos tecnológicos, pero lo presencial creo que vale mucho más que una pantalla. Si estamos lejos, si es algo que yo no puedo asistir al colegio por alguna situación de salud o alguna situación de duelo, algo que pasó en casa, lo puedo entender, pero así no. Claro. Ahora bien, doctora, estamos en la era digital, no podemos escaparnos, de verdad, porque nuestros niños tienen la necesidad. Y no vamos a caernos a mentiras aquí, doctora, que no vamos a... Yo lucho con el tema de las pantallas y mis hijos, pero ¿cómo podemos hacer los padres, doctora? ¿Qué recomendación nos da usted para alejarlos un poco, llevarlos a otras actividades? Ok, hay algo bueno que hay que señalar. Esto tampoco es tan malo. Pero tampoco en exceso no es bueno, ahí lo sabemos, porque lo tecnológico también es bueno y nos ayuda. Rocío, puedo decir que aprendió a contar los números porque le gustaba ver una función que había en el teléfono infantil y la aprendió un poquito más. Pero ¿qué pasa? Tampoco es tan malo, puedes aprender los colores dependiendo de la imagen que tenga y que le pueda captar tu hijo. Si es una cuestión muy en exceso, ahí sí podemos, pero ¿qué recomendaciones tener consecuencias serias, severas? Inclusive hasta la parte visual, la vista es muy importante. Anteriormente decían de los videojuegos que daban epilepsia, trastornos convulsivos. Ahora mira lo que estamos diciendo de las pantallas. Esto tiene sus cosas. Anteriormente, antes de los videojuegos, decían la televisión, tú no puedes estar pegado en la televisión todo el tiempo, ¿ves? O sea, a medida que hay una tecnología que va pasando el tiempo, le buscan la parte mala, pero también hay que buscar esa parte buena. ¿Qué recomendaciones? Bueno, ver también cuántas horas están nuestros hijos en esa parte de tablet, computadora, teléfono. Vamos a hablar con ellos, a sentar, y si son muy pequeños, vamos a enseñarles cuántas pueden estar pegados en un teléfono. Hay algunas literaturas que te dicen que si es a partir de los 2, 3 añitos, pueden estar 1 o 2 horas. Si es a partir de los 5, 6 años, pueden estar un poquito más de 3 a 4 horas, pero repartidas en el día. Y dependiendo, bueno, si vamos a ir al colegio, en la tarde estás un ratico en el teléfono, pero lo más normal sería que fuera entre 1 o 2 horas. Claro, en el caso de los niños pequeños creo que es un poco más fácil porque los padres podemos controlar el contenido, doctora, y si les colocamos allí, por ejemplo, una comiquita, un contenido acorde a su edad, pues muchísimo mejor. De hecho, YouTube tiene YouTube Kids, que ahí te dice, lo primero que me preguntó en estos días como que se lo configuré a mi hija, y una de las cosas que te decía, de 3 a 4 años, de 6 a 8 años, el contenido que tenía para uno ver y quedarse un poquito más tranquilo. Y de hecho Sin embargo, tampoco hay que confiarse mucho, doctora. Sin embargo, pero tú ves, te pone a seleccionar qué comiquitas te gustaría, porque hay comiquitas que a veces no están permitidas, porque tienen ciertos, vamos a decir, grados de violencia y modos de comportarse que no son. Es verdad, porque me ha pasado también con mis hijos eso. Sí. No quiero nombrar las comiquitas, pero hay una que sí, que es una persona que no tiene unos hábitos muy limpios que digamos, entonces, yo sé que esta no. Entonces, también YouTube Kids te da la opción de revisar qué comiquitas pueden ver o qué imágenes, ese tipo de cosas. Había hasta un chino que me llamó en estos días la atención, que Gilberto me dijo, no, eso no, porque era una imagen de una persona que estaba con 1000 pelotas y él se tiraba al vacío con las pelotas.
Entonces, ¿qué ejemplo le están dando a los Sí. niños de tirarse al vacío? Wow. O si viven en un Qué edificio. peligro, Dios mío Exacto. santo. Por eso, No. por eso hay que estar pendiente de configurar. Por ejemplo, si el niño no quiere que usted vea lo que está viendo, no sé qué, uno siempre busca el momento como que para ver qué está viendo, escuchar, estar pendiente, a pesar de que estamos pendientes de nuestro trabajo, de otras cosas, pero también a veces echar el ojito y decir qué está pasando aquí. Por ejemplo, Gilberto se dio cuenta de ese chino. ¿Qué pasa? Entonces no, o sea, son cosas que tenemos que estar muy pendientes a la hora. Por ejemplo, yo estoy aplicando esta, doctora. Saqué el televisor de mi cuarto y lo pusimos en la sala. Y allí en la sala lo pongo a todo volumen. Si estoy en la cocina, pues lo escucho. Y si no lo veo, pues escucho lo que ellos están consumiendo en ese momento. Pero ahora me llama mucho la atención, doctora, que hay contenido en YouTube que es muy rápido, es como una especie de TikTok que pasa muy rápido, y tengo también entendido que eso es más nocivo para nuestros niños porque es como agresivo para el cerebro de ellos. ¿Qué opina usted? Claro, porque también ya tenemos que están segregando dopamina. ¿Qué pasa cuando hay un cerebro alterado? Que está la dopamina aumentada, por decirlo así, en nuestro cerebro, la persona se vuelve más impulsiva, se vuelve más violenta. En este caso, el niño se pone fúrico cuando tú le estás quitando la pantalla. Ay, no. Que lo he vivido, doctora. Bueno, ese tipo de situaciones se molesta. Si, por ejemplo, yo he visto a Rocío que si hay momentos que no le doy el teléfono, se molesta y hay que dárselo. No. O sea, mira, hay otras cosas que podemos hacer, que podemos compartir, que podemos aprender en este sentido. Doctora, en el caso de Rocío, que es pequeña, vuelvo y repito, es más fácil incluso hasta eso, quitarles la pantalla y distraerlos con otra cosa. Cuando estamos en la situación como la mía, por ejemplo, que ya los míos son más grandes, los morochos tienen 7 años, tengo una niña preadolescente, es más difícil. Y sobre todo adolescente. Y sobre todo adolescente, que ellos sí copian las cosas un poco más rápido y quieren modelar lo que están viendo ahí totalmente. Y pasa muchísimo. Y otra cosa que tú conversaste, que si en el liceo, si ella ya está en la etapa del liceo o entra al los liceo, amiguitos, los amigos, todos tienen teléfono, lideran. doctora. Ay, no. Siempre hay que estar pendiente de lo que está pasando, porque detrás de estos teléfonos y de estas pantallas se esconde a veces el bullying. Porque tú no tienes teléfono, o tu papá no te lo da porque tú eres un sometido, ¿qué? O porque simplemente escriben cosas de ti, están mandándolo por toda la red del colegio y eso te hace sentir mal, entonces estás pendiente cada ratico en la pantalla para saber qué está pasando, como un caso que yo tuve. No, doctora, ha tocado en un punto pero sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo también con este tema de las pantallas, el sexteo. También. Que esto es más o menos de lo que usted viene hablando ahorita. Y cómo nosotros tenemos que abordar este tema con nuestros hijos del sexting, que viene siendo estos mensajes donde nuestros adolescentes allí e incluso se pueden pasar fotos indebidas de partes privadas. ¿Cómo podemos hablar esto con nuestros hijos, doctora? Una de las cosas importantes que yo veo aquí es la comunicación papá, mamá e hijo o hija, ¿ok? Una de las cosas importantes. Siempre desde pequeño anunciarles qué puede pasar detrás de todo esto. Yo me acuerdo que anteriormente mi mamá me decía, hija, no haga esto, no haga aquello, y uno le daba como cierto temor, pero ahorita la sociedad está como un poquito más volada, ¿no? Sí, demasiado acelerada. No, yo te mando una foto de aquí para allá. Entonces, yo te mando esto, yo te mando un video, y entonces todo eso se extiende por todo el colegio o por una red de amigos hasta que llega hasta una red donde puede ser algo que puede caer en algo judicial. Pero ¿cómo podemos hacer aquí? Hablar con nuestros hijos. Esa es así como la lactancia materna, una de las bases para poder tener un crecimiento sano. Igual pasa aquí, tener una comunicación efectiva con nuestros hijos. Es decir, mira qué está pasando, pero es ganarse la confianza. Porque informarles, doctora, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que tú te quieres ganar la confianza de tus hijos. Papá, ¿qué tienes? No, ya va. Mira, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo te va? ¿Te gusta a alguien? Hay que hablarlo, no regañar ni hacer juicios. Es como dice mi esposo, uno cae mejor con la miel, empezando con la miel, endulzando con la miel y no llegando con esa impulsividad o esa agresividad. ¿Pero qué tienes tú ahí?
¿Qué niña te está escribiendo? ¿Qué es eso? No. De a poquito. ¿Te gusta alguien que te veo así más bonita, que te está arreglando? Ir de a poquito. Porque si no, si usted se la pasa regañándolo o algo, no te vas a ganar la confianza. Entonces te van a negar todo, te van a esconder todo. Entonces después de ahí es donde vienen los problemas. Y eso es algo tan complicado a veces. Hay una línea tan delgada entre la confianza y la autoridad. Exacto. Y todo esto a veces se complica, doctora. Wow, no, sí. Es fuerte. Por eso es que es muy difícil ser padres a veces, porque tenemos que aprender a comunicarnos con ellos de la manera más efectiva. Y eso que tú dijiste está muy bien. Tengo un televisor en la sala que ahí puedo yo escuchar, puedo ver. A veces pueden haber muchos televisores en toda la casa, pero es la unión familiar, ¿sí? Porque a veces me sucede que van a consulta y me dicen, no, es que mi hijo cena en el cuarto y yo como en la cocina. No, es comer en familia, es tener esa comunicación. Esto es lo que nos va a ayudar en un futuro a que ellos tengan una buena formación en este sentido y sepan manejar esas redes sociales y defenderse y enfrentarse a eso, porque es un mundo duro. Claro, porque así como es bonito, es fuerte. Así es, tal cual, porque no solamente es el tema del sexteo que venimos hablando ahorita, sino también e incluso pornografía que se ve. Sí. Hablar este tema con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y ahora hay algo también, una estrategia que es el grooming, que muchos padres quizás no lo conocen, que es ese adulto que se hace pasar por niño para engañar entonces a ese niño, llevarlo hasta a esa persona e incluso quién sabe qué cosa puede hacer. Eso forma parte también de las pantallas y los peligros que corren nuestros niños, doctora. Por eso hay que estar siempre, no quiero decir este término porque va a sonar como malo, que le estamos revisando el teléfono, pero a veces hay que hacerlo, ver en qué están metidos, porque sin que se den cuenta, porque entonces perdemos la confianza, como usted dice, doctora. Llega a consulta, la mamá asustada, es que yo le revisé el teléfono, yo le vi esto. Sí, y a veces hay que hacerlo porque hay que saber en qué mundo están metidos nuestros hijos. Pero en este caso no podemos dejarlos solos allí, en medio de tanto peligro. Porque estas personas son abusivas y muchas veces son personas que tienen red de pornografía infantil. Entonces después se descubren que tienen un montón de videos por ahí y bueno, eso es lo peor. Entonces es la cuestión de informarnos. Pero toda esta parte de la información y del hecho de compartir con nuestros hijos va a depender de la base de la familia, de los valores que le hemos dado, de la negociación, de sentarnos a conversar con ellos. Como te dije, el hecho de que se sienta a comer con nosotros significa que hay unión, que hay comunicación entre la familia. Pero sí, mira, en estos días me vino un paciente y me dijo, no, doctora, es que mi hija puede estar en el cuarto, pero me manda un mensaje. ¿Qué es eso? ¿Por qué no le toca a la papá? Mira, pero si está en la misma casa, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando de una muchacha ya de 20 y pico de años, pero ellos manejaron ese tipo de comunicación, no por mensaje, no porque es que ahora los adolescentes, la generación cristal, ahora se maneja así, no, pero no es el hecho. No es el hecho. Entonces, mira, tenemos que hacer un esfuerzo. Exacto. Mamá, papá, que nos está escuchando, cuidador, tenemos que hacer el esfuerzo porque no decimos acá que es cualquier cosa, está allí en peligro la vida incluso de nuestros niños si los dejamos solos al internet y con las pantallas. Y que el internet es muy amplio, si tú te pones a ver, es algo que ahí tienes por decir, una puerta al mundo por descubrir. Y hay que vivir buena y mala. Tal cual, y hay que vivir allí orientándolos. ¿Qué contenido vas a ver? Entonces tratando de vamos a buscar otra cosa en internet que puedas ver, que te eduque más, que te deje más aprendizaje. Wow, es un reto para mí, doctora, que lo vivo cotidianamente y en vacaciones pues más. Sí, es así, es un reto para todos los papás, para todo. Que yo sé que Rocío ahorita está pequeña, pero igualito. ¿A qué nos vamos a enfrentar más adelante? Y tenemos que estar preparados y nunca decirle no a la tecnología, tampoco así. Claro. Sí, buscar el lado bueno, pero estar pendiente.
Siempre yo les trato de decir a mis hijos, vamos a buscar cómo aprender un idioma, por ejemplo. Ellos se ponen, no, mamá, que es muy aburrido, Pero fíjate, porque es lo típico. sí, Pero siempre trato de como que vamos por aquí, vamos por aquí. Es como algo como chocando el carro, pero es orientarlos, doctora. exacto. Por ejemplo, en estos días me pasó que a Rocío le mandaron una tarea de inglés Ajá. en el maternal. Tenía que aprender a decir un hola en inglés. Yo, Ok. como todo el mundo dice hello, Ajá. yo dije hi. Hi. Entonces busqué no podía, no sabía cómo de hacerle. Hi, Rocío. Y Rocío me decía, se quedaba así. Hi, Rocío. ¿Sabes quién me salvó? YouTube. Porque YouTube ¿viste? tiene una cuestión del Rey León de cómo hablar, saludar en inglés. Ujú. Y salía el Rey León diciendo hi. Ah, Rocío aprendió. Tiene sus cosas buenas, pero sí pasa, o sea que por eso te digo, es buscar lo bonito de lo tecnológico y bueno, Y manejar el ponerles Sí. horario, doctora. Eso es una recomendación que es necesaria, Sí. porque no pueden pasar tanto tiempo, igual si eres adulto o seas niño. Seas adulto o niño. ¿Y qué pasa? Hay adolescentes que papá y mamá se quedan hasta tarde y cuando van a asomarse a la puerta de la habitación del niño o de la niña, ven que todavía están en internet, que están chateando, que están en Instagram, que están en TikTok, sobre todo TikTok. Sí, Entonces, TikTok es... igual adultos también pasa, pero es tener el control, es el control. Y que muchos a veces duermen con el teléfono al lado. Entonces también eso no crea un hábito saludable para la higiene del sueño. Eso es otra cosa importante porque esto también Sí. puede dar lo que es trastorno del sueño. Guau. Puede tener insomnio de conciliación, que el niño o el adolescente no tenga el sueño inmediato Ujú. para poder descansar, sino porque estoy pensando en el bendito teléfono y por eso no puedo conciliar el sueño. Entonces ahí es donde empiezan esas mamás, pero es que tengo que comprarle melatonina y empiezan a agarrar desde la farmacia porque ahorita hay melatoninas en gomitas. Si el niño no necesita Ajá. melatoninas en gomitas, no se lo compre. ¿Cómo sabemos eso, Eso. doctora? Porque me ha pasado también que, bueno, mi hija mayor me he dado cuenta que está muy pegada con el tema de las pantallas. Entonces, cuando le quitamos y eso que no tiene celular, imagínese, doctora. Pero entonces ella siempre busca una manera, bien sea o el televisor de la sala, o le quita el teléfono a la abuela, o al papá, y el mío no lo agarra porque yo le tengo huella dactilar para. Pero yo me doy cuenta que ella se pone como muy ansiosa. ¿Cómo Sí, podemos hacer, sí. doctora, Primero, en estos casos? Buscar también una actividad que ellos puedan hacer, por ejemplo, en horas de la tarde, si la ansiedad empieza en horas de la tarde o en horas de la noche, por ejemplo, en periodos de 5 o 6 de la tarde, se recomienda que el adolescente o el niño haga actividades como de natación para que cuando llegue a casa estén cansados, tengan la sensación de que ahora sí voy a acostarme. Pero es la cuestión de negociar. Es el ganar, ganar. Gana papá y mamá, pero también gana el niño. ¿En qué sentido? Yo te puedo dejar el teléfono a tal hora. Mira esto. Pero que haga una actividad aparte. Porque ¿qué pasa? Nada más nos ocupamos de mente, pero con el teléfono y no nos olvidamos de las otras cosas también. Ajá. Entonces, hay otras actividades como karate, como natación, como baile, que pueden ellos drenar su parte ansiosa. Ajá. Y no solo en el teléfono. Me da ansiedad porque necesito cuando llegue a casa estar con el teléfono, sí, pero cuando llegues a casa ya sabes que es una hora. De hecho, hay teléfonos o hay pantallas donde se apaga a la hora que tú lo programes, como el televisor. Eso es Eso importante, que también. nosotros tengamos herramientas de cómo controlar esas pantallas, Sí. y hay muchas opciones. Sí. Hay que buscarlas. Incluso hay aplicaciones gratuitas Hay aplicaciones gratuitas y hay aplicaciones donde usted ve dónde se mete su hijo. que te llega la información al correo y todo, Te de llega, todo sí, lo que ha visto. Por Google Play usted la puede descargar. Por allá vemos al doctor Aldana, que por supuesto no podía faltar acompañando a su esposa con la hermosa Rocío. Gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, ellos son los esposos de la salud mental, como ya los conocen por allí. Y bueno, están acá como siempre cordialmente invitados. Ahora, doctora, sabemos que la ansiedad, bueno, es ahora como que la palabra de moda Sí. que tenemos. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos que existe en los niños, por ejemplo? Ok, bueno, cuando es de los niños es esa necesidad de estar pegados a algo, en este caso las pantallas. Mamá, dame el teléfono.
mamá, o te busca la manera de buscarte la cartera. Los míos entonces son Y te súper la ansiosos sacan. los tres, Sí, doctora, o te porque, la- ay, Dios mío una santo, situación de eso me que viven pidiendo necesitan. algo todo el tiempo. Exacto, que requieren alimentarse del teléfono para ya liberarse de esa ansiedad. Ujú. Es cuando los niños empiezan también con una sudoración en las manos, o mira, mamá, o a veces te sienten, mamá, tengo taquicardia, pero no. Ya pasa que me lo dicen algunos pacientes, tengo taquicardia, es que necesito el teléfono. No, ya va. Entonces, cuando está pasando este tipo de cosas, si esto se vuelve ya algo excesivo, hay que buscar la ayuda ya sea de un psicólogo infantil o de un Ajá. psiquiatra infantil, porque siempre a veces las mamás buscamos ayuda, es de lo que nos dice el doctor Google o nuestras amigas o, por decirlo así, el pastor de la iglesia, y cuando nos ponemos a ver, hacemos un gran daño. Por eso que usted tiene que buscar la ayuda de los especialistas, sería un psicólogo infantil o un psiquiatra infantil. No coach, no, personas especializadas en el área de la salud mental. Certificados, así Sí, porque es. después pueden causar un mal, por decir, una iatrogenia en este sentido y puede dañar la salud mental de un niño, que es muy delicado, que ya he visto varios casos. Entonces, busque la ayuda de un psicólogo infantil y psiquiatra infantil, eso siempre lo voy a decir. Qué interesante. Bueno, mamá, papá, cuidador, ya la escuchó a la doctora María Aldana. Es muy importante que usted acuda a los especialistas que están actualizados en el tema de psicología y más, bueno, si es infantil y si es con adolescentes, podemos acudir también a psicología psicólogos. infantil y psiquiatra infantil lo ve todo lo que es niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ¿y cuándo sabemos, por ejemplo, que nuestro niño está en un problema ya psiquiátrico con este tema de los videojuegos? Porque no hemos hablado de los videojuegos, doctora, que generan allí un tipo de adicción tan fuerte. Sí, cuando ya vemos irritabilidad, cuando ya vemos que estos niños no se separan de la pantalla, del televisor, de que están constantemente buscando, mira, salió un nuevo juego, yo lo tengo que tener, yo lo tengo que tener, yo lo tengo que tener. Y muchas veces los papás caen de alcahueta, mira, por decir un nombre, Carlitos ya acabó con la computadora, le voy a comprar otra. Entonces a veces el papá cae en ese saboteo y la mamá vive regañando a Carlitos y no se puede. Entonces en este sentido hay que estar muy de la mano con la vista, porque va a pasar que el niño puede tener más ansiedad de lo normal y ahí sí necesitamos la ayuda. Entonces un videojuego puede hacer daño también en la parte de la alteración visual. ¿Ok? Entonces, a veces están en el colegio y están pensando en el videojuego. Y no solamente la alteración visual, trastornos del sueño. Porque a veces papá y mamá se acuestan y uno no ve, se quedan allí. prenden el televisor nuevamente y allá están jugando hasta las altas horas de la noche. Entonces, cuando yo voy al colegio al día siguiente, no rindo tampoco académicamente. Algo está pasando con nuestros hijos. Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando usted vea que hay este problema de que está muy, pero muy fanático con videojuego, pantalla, hay que buscar ayuda y corriendo. Wow. Y además de ese trastorno del sueño, ¿puede haber otros trastornos, doctora? Sí, como ya dije, el de ansiedad, puede haber también como dice mi esposo. ¿De hiperactividad? Sí, cuando es un niño de hiperactividad también hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces son niños que en ese momento tienen más ansiedad, son más elevados en cuanto a la manera de pensar y puede pasar lo siguiente, que he tenido pacientes que tienen trastornos de hiperactividad, hasta golpes le han dado al televisor porque no se desesperan y no hay a veces el control de los impulsos como debería ser. Entonces el niño se desespera más y por eso hay que buscar la ayuda. Y siempre lo voy a repetir. Y a veces estos niños hay que hasta medicarlos para que puedan estar un poquito más tranquilos y puedan tener como más insight, conciencia de entender la situación. Y todo esto a consecuencia de las pantallas. De las pantallas, sí. Increíble. Sí, tuvimos en consulta un niño con trastorno de hiperactividad que le daba golpe al televisor porque el partido no estaba ganando, el partido de su preferencia. Entonces, ¿qué pasa? A veces no entendía. Entonces, era bastante fuerte porque la mamá se iba y lo dejaba hasta que llegó y encontró el televisor en una situación bastante fuerte. Sí. No.
Sí, es delicado. ¿Cuántos casos le llegan a usted, doctora, a su consulta por temas de pantallas y problemas en nuestros niños debido a esto? Bueno, siempre son las mamás que llegan porque más que todo yo veo adultos, a veces veo algunos adolescentes, pero sí más que todo las mamás las que llegan, siempre casi, de decirte, mujeres jóvenes que llegan es con la queja. Ay, pero es que no lo puedo soltar, no lo puedo soltar. De decirte, mira, no te tengo una estadística así, pero sí son bastantes en ese sentido porque siempre viven quejándose, pero es que vive pegado ese teléfono, pero es que no sale de eso y si se lo quito es un drama. O sea, es bastante delicado. Entonces ahorita la sociedad pues está en ese sentido que todo ahorita es pantalla. Todo es pantalla por todas partes, en la calle, en todas partes. En estos días fui a comprar con mi esposo una cocina, hasta la nevera tiene pantalla. Wow, o sea, sí. todo tiene pantalla. Entonces ¿Y cómo escapamos? Sí, y nos tenemos que preparar a eso. Por eso digo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que hicieron con 12,000 niños, el doctor Blatt, algo así, si no más recuerdo, que decía que las pantallas no eran malas, solo es el exceso que tú le dejes. Entonces, hay que tener más contacto con la naturaleza. Sí, por eso te dije al principio del programa, que decir que las pantallas, sí, pero es que hemos dejado los juegos tradicionales, está bien, el niño ya con el trompo, con las metras ya no es tanto, pero hay otros juegos, hay otros juegos que son económicos, hay otros juegos donde podemos evolucionar mejor en ese sentido de a nivel físico y mental. Por ejemplo, una natación, tú estás manejando lo físico y lo mental, porque además que estás nadando, estás drenando la ansiedad, estás llenándote de serotonina, que hace que no haya depresión, que hace que el cuerpo tenga un estado de bienestar mucho mejor. Entonces a veces eso no lo vemos, igual que el karate, igual que el caminar, eso que estábamos hablando ahorita tras cámaras, que tú me dijiste de caminar por el Ávila, eso te da serotonina. Así es, doctora, y yo creo que hay algo muy, muy fundamental, que es que la mamá o el papá o ese cuidador se incorpore con ese niño a hacer ese juego, porque me he dado cuenta que si uno los deja solos con la pantalla, pues por supuesto no nos van a tomar en cuenta, pero si uno los busca motivar, vente, vamos a jugar, sí les gusta y sí se vienen, sí se alejan de la pantalla y se quedan con uno. Claro, porque sienten el acompañamiento de papá. Hace poco Gilberto se dañó, por decir, parte del pie por jugar al aire con Rocío en el Parque del Este, pero eso es algo normal, pues, o sea, como papá, en estos días yo también me caí jugando con Rocío, pero a ellos lo que les gusta es que uno está y uno se entrega que uno con esté ellos. allí, que les dé tiempo de calidad. Y el problema de estas pantallas es que se las dejamos a ellos. Entonces, y los papás también nos metemos en las pantallas algunas veces, porque lo reconozco, trabajo con el teléfono y bueno, a veces estamos metidos allí y entonces ellos metidos y nosotros metidos, imagínense. Sí, ¿no? Y que está pasando algo muy importante, que le dejamos las pantallas, nos sentamos por otro lado y cuando vemos, llegan a consulta y te dicen, doctora, es que mi hijo no habla. ¿Por qué? Porque está pegado todo el día el teléfono. Entonces, es que tiene un problema de lenguaje. No es que tiene un problema, es que usted no conversa con su hijo. Wow. Usted no le da diálogo, por lo menos. Sí, Rocío es pequeña, pero por lo menos no le habla a Rocío y Rocío entiende. Mira, Rocío recoge aquello. Mira, Rocío, y así sea pequeñito, 1 año, 2 años, ellos van moldeándose a la manera de cómo ustedes hablan. Porque a veces esperamos de ellos, bueno, que nos hablen ellos a nosotros. No, nosotros tenemos que buscarlos a ellos. Y que la pantalla no te va a dar la oxitocina que te da mamá y papá a través de la vinculación. La primera vinculación de oxitocina es la lactancia materna. Así muy es, importante. Tal cual. Pero ¿qué pasa? Necesitamos oxitocina, papá y mamá, para vincularnos mejor. Y eso se está perdiendo porque ahora nos vinculamos con el teléfono, la pantalla, pero ahí no tengo oxitocina, más bien tengo exceso de dopamina que me va a llevar como si fuera una droga. Entonces me voy a sentir irritable, me voy a sentir con depresión, me voy a sentir ansioso. Así que tenemos que hacernos más cariño, abrazar más a nuestros hijos para alejarlos un poco entonces del tema de las pantallas. Wow, doctora, el tiempo se nos ha ido increíblemente rápido, pero sí quería que dejara un mensaje reflexivo y nos hablara un poco también de ese libro que tengo acá en la ficha de producción de Persona Vitamina, que hacía usted referencia.
y lo traiga a colación un poco con lo que estamos hablando en este momento. Sí, no, sí. Bueno, ese libro a mí me encanta, de Persona Vitamina, porque es la doctora Marian Rojas. Ajá. Es una psiquiatra que es española y cuando yo la escucho hablar, wow, me encanta muchísimo como ella, porque es muy científica. Ajá. Ella, así por cierto, como, ya hizo muchas investigaciones con relación al tema de las pantallas. Sí, y algo que me gusta de ella es que es una psiquiatra que es muy formada como yo me formé a nivel biológico. Habla de los neurotransmisores, que es lo que hablamos en el transcurso del programa, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y es lo que ella dice en su libro: el hecho de abrazar a alguien, el hecho hasta de mirar a un perrito, eso te origina oxitocina, y a veces eso no lo dejamos atrás. Ella, una de las cosas que dice también, y lo dice mi esposo, porque cuando yo lo leí yo decía, el amor a primera vista no existe. Es que te come la vista y te gustó la persona. No existe. Pero va a existir ese amor, va a existir a través de la vinculación, que es la oxitocina. No por la primera vista, porque la primera vista es gusto, no es amor. Entonces, claro, no es amor a primera vista, es gusto a primera vista. Entonces ahí yo dije, sí, así lo explica mi esposo también. Entonces por eso me ha gustado, porque hemos coincidido en el manejo de la psiquiatría como yo lo hago. Y una de las cosas que a mí me gusta de la psiquiatría es que no soy ese tipo de psiquiatra convencional, que me gusta mandar cosas que dopen a la gente, que los haga adictos. No. A mí me gusta mandar cosas que no generen adicción y la persona pueda estar tranquila, que pueda estar operativa, que no esté dopada, que pueda ser funcional y pueda hacer bien su trabajo en el día. Qué bien. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar? En Instagram, doctora María Luisa Aldana. Ahí me consiguen. Y ahí está mi número de contacto y todo de mis consultas. ¡Guau! No, doctora, ella es la doctora María de Aldana, quien además es médico psiquiatra de la UCB con doctorado en psicología. Nos ha acompañado y nos ha dado todos estos tips, estas herramientas para nosotros poder sacar a nuestros niños un poco de este reto que es la era digital y las pantallas. De verdad que muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Bendiciones y éxitos. Y bueno, ya lo saben, deben seguirnos, darle a la campanita, @MasterMamá_Venezuela. Este es el podcast que nosotros tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos. Chao, chao.